Hi boys, welcome once again to another English class with Mrs. Steffi. In the previous class of the past weekend, we saw about parts of the house. En la clase anterior vieron lo que era un video de las partes de la casa. ¿Se recuerdan? Ok. Hablaba de la cocina, que es kitchen, cuartos, que son bedroom, baño, que es bathroom, sala, living room. ¿Qué más? Vieron lo que era estudio, que era un study, el ático, que es attic. Creo que me recuerdo que venía lo que era un sótano, que se dice basement, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a repasar lo que es ese vocabulario. Como se pueden dar cuenta, estamos ya con nuestro libro abierto en la page 26, en la página 26. Si ustedes todavía no lo tienen, les voy a dar tiempo, ¿sí? Pueden pausar el video e irlo a traer. Bueno, ya todos están en su mesita con su big phone open on the page 26, right? Ok, y como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos lo que era el vocabulario que les había mencionado. Aquí tenemos la kitchen, que es living room, que es la sala, the bedroom, que es el cuarto, y bathroom, que es el baño. ¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces acá tenemos la primera imagen donde, a ver, voy a decir quién es ella. Very good. ¿Quién is the daughter? Es la hija. ¿Y quién se podría decir quién es él? A ver. Nadie. Very good, Desiree. He's the father. Es el padre. Entonces viene ella, pongámosle un nombre a la niña, a la hija. ¿Qué nombre le pondríamos? Ok, pongámosle Victoria. Y le dicen Vicky, de cariño. Viene Vicky y llega a la casa. Toca la puerta. And the father goes and opens the door. El padre va y abre la puerta. Y le dice, hi Vicky. And she starts to question. Y empieza a preguntar, where's my mom? O where is mom? ¿Dónde está mi mamá? O ¿dónde está mamá? Y el padre le dice, she is in the kitchen. ¿En dónde le dijo que estaba la mamá? I can hear you. ¿No los escucho? No los escucho. Muy bien. She's in the kitchen. Está en la cocina. Perfecto, chicos. 100 puntos. Ok. Entonces, si yo les dijera la kitchen, que ustedes van a tener que unir, ¿sí? Cada dibujo, cada este dibujito con el respectivo lugar donde están. Si yo les digo, ahí tengo una pequeña duda. Si yo vengo y les digo, where is the cat? ¿Dónde está el gato? ¿Qué me van a responder ustedes? Very good. The cat is in the bathroom. El gato está en el baño. Perfecto. Pero si yo les pregunto, where is the grandmother? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde puede estar la abuela? Very good. The grandmother is in the living room. La abuela está en la sala. Aquí nos podemos dar cuenta. Es in the living room. And the cat's back. Pero si yo les pregunto ahora, where is the baby? ¿Dónde está el bebé? ¿Qué me responderían ustedes? Miremos dónde está el bebé. El bebé está acá. Y vamos a hacer un repaso. Kitchen, living room, bath. Where is the baby? Very good. The baby is in the bathroom. El bebé está en el cuarto. Muy bien.
¿qué van a hacer ahora? With your red crayon, en su crayón rojo, you are gonna match. Van a unir cada parte de la casa con el respectivo lugar que aparece en cada uno de estos, ¿de acuerdo? Where is the kitchen? ¿Dónde está la cocina? Vamos a ver, ¿dónde está la cocina? Very good. Ustedes van a ir con su crayoncito y you're gonna match. Y van a unir la cocina con la cocina del dibujo. Pero si yo les digo, where's the living room? ¿Dónde está la sala? Very good. You're gonna come with your red crayon and you're gonna and you're gonna match the living room with the living room. Van a unir la living room con la living room. Pero si yo les digo, where is the bathroom? Where is the bathroom? Very good. Y lo van a unir el bedroom con el bedroom. And where is the bathroom? Bathroom. Very good. And you're gonna match the bathroom with the bathroom. ¿Ok? Bueno, ¿se recuerdan? Hoy estamos practicando lo que es ¿dónde está? ¿De acuerdo? Y la respuesta, él está o ella está en. Muy bien. Si ustedes quisieran decir hoy en la tarde, quieren preguntar, van con su papi y les dicen, papi, ¿dónde está mami? Entonces van a ir y van a agarrarle la camisa o la playera y le van a decir, Daddy, where is mommy? O where is mom? ¿Dónde está mami o dónde está mamá? Entonces él les tiene que responder, ¿dónde está su mami? Si su mami está en el cuarto, ¿cómo diría? She is in the bathroom. She is in the bedroom. Muy bien. Pero pongámoslo al revés. Si ustedes van con su mamá y quieren saber dónde está papá y su papá está en el baño, ¿cómo preguntarían dónde está papá? Perfecto. Where is father? O where is dad? ¿Dónde está mi padre o dónde está papá? ¿Sí? Y si él estuviera en el baño, si su mami les pregunta a ustedes, hey, do you see your dad? ¿Has visto a tu papá? And you're gonna say, yes, he is in the bathroom. Sí, él está en el cuarto. Perfecto. Ahora vamos a ir a la siguiente página a la que vamos a trabajar ahora. Okay, now we are on the page 27. Yes? Estamos en la página 27, la que vamos a trabajar ahora. Aquí, como se dan cuenta, tenemos más del vocabulario que aprendimos. ¿Cómo se decía pasillo? Muy bien, se decía hallway. ¿Cómo? Hallway. Repitamos. Hallway. ¿Y cómo se decían escaleras? I know! Hi, Walter. Good morning. Hey, guys, look, it's Walter. He comes today once again. How are you, Walter? I'm fine. I'm so happy to stay here once again. Very good. A ver, chicos, desde su casita van a darle high five a Walter. Yes? Do you like that? Yes, I like to get high five. Okay, 1, 2, 3, high five. Ok, ya le dieron high five a Walter. Muy bien. A ver, ¿qué palabra fue la que había dicho que les pregunté? Escaleras. Muy bien, Walter. ¿Y cómo se decían escaleras? Stairs. Muy bien. Escaleras se dice stairs. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir armario, ¿sí? Este que yo tengo acá, este, es mi armario. ¿Cómo se dice armario? It says closet. Very good. Se dice closet en inglés. Repitemos. Closet. 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 Very good. Y vamos con la última. ¿Cómo se dice comedor? Que es donde todos comemos en ocasiones especiales. Por ejemplo, el comedor de mi casa lo usamos
cuando es Christmas, Navidad, New Year's Eve, Nochebuena, Año Nuevo, birthdays, cumpleaños. En esas ocasiones especiales nosotros usamos los comedores, el comedor. Cumpleaños ya sea mío, my daughter's birthday, my sister's, my brother-in-law, my mother, my brother, my niece. Esas son las ocasiones especiales en las cuales nosotros usamos nuestro comedor. Generalmente, always we eat on the kitchen. Siempre comemos en la cocina, ¿sí? When in house, when we use the dining room, is because we are getting a real special meat. Really? Waldo dice que en su casa usan el comedor es cuando tienen una comida muy pero muy especial, right? Yes, that's right. Ok, bueno, entonces como ya vimos, hallway, que era pasillo, muy bien. Stairs, que eran escaleras. Armario, que se decía closet. Y comedor, que era dining room. Muy bien, Waldo. Give me 5. ¡Yay! Ok, entonces ya tenemos lo que es hallway, stairs, closet and dining room. Otra vez. Hallway, stairs, closet and dining room. Hallways, stairs, closet, dining room. Muy bien, vamos a hacerlo más rápido. Hallways, stairs, closet and dining room. Hallways, stairs, closet and dining room. Ok, ahora vamos a hacerlo lento. Hallway, hallway, stairs, stairs, closet, closet, dining room, dining room. Muy bien. Entonces ahora aquí nuevamente vamos a practicar otra vez cómo hacer nuestras preguntas si queremos encontrar algo o queremos saber dónde está alguien, ¿sí? Por ejemplo, les di estas dos opciones, dónde está algo y dónde está alguien. Por ejemplo, aquí dice, where is the baby? ¿Dónde está el bebé? Y el niño dice, he is crawling the stairs. Muy bien, él está gateando a las escaleras. Pero si yo les quiero decir, where is the cat? ¿Dónde está el gato? He is in the closet. Muy bien, él está en el closet. Pero, where is the dog? ¿Dónde está el perro? He is in the hallway. Muy bien. Pero si yo les quiero decir, and where is dad? ¿Dónde está papá? He's in the bedroom. Muy bien, él está en el cuarto. Bueno, nuevamente, como la página anterior, ustedes van a venir y con su crayón vamos a unir cada parte de esas estaciones de la casa con las respectivas imágenes de la figura. Bueno, cuando terminen de trabajar, se recuerdan que you have to take a picture. Yes, always take a picture. Tienen que tomar una fotografía a las páginas que estamos trabajando y recuérdense de colocar siempre la fecha en la parte superior derecha, ¿sí? Today is May 5, 2020. Hoy es mayo 5 del 2020, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su tarea el día de hoy? Simple y sencillo. You're gonna come and you're gonna answer the page 28. Van a responder la página 28, ¿sí? A ver, Waldo, ¿qué es esto? It's a bed. Muy bien. What is this? It's a stove. Very good. What is this? It's a sofa. And what is? It's a sink. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir cada una de esas imágenes o cada uno de esos objetos y las vamos a unir en el respectivo lugar donde corresponden, en qué habitaciones que van. If they go in the bedroom, in the kitchen o in the living room. No se olviden de tomarle fotografía, ¿sí? Y adjuntarla a la plataforma. Recuerden convertirlo siempre en PDF. Los quiero, les mando un besote enorme desde la distancia. Waldo también los ama. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Los amo.